Buenas tardes. ¿Se escucha? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Hola, Cami Petrone, te veo que estás ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Acá estoy bien. Julián, ¿entró? Creo que están entrando, Juli, ahí lo escribo, Perfecto. porque no lo veo acá. Ahí lo dice. Bueno, yo hago unos avisos generales en un ratito y después ya los dejo con la clase. Si necesitan compartir pantalla o algo, me dicen y los habilito. Perfecto.
Bueno, si quieren vamos arrancando. Buenas tardes a todas y todos. Ya hicimos las presentaciones, calculo que ya nos conocen. Yo soy Ivana Barneix, la secretaria del Observatorio de Derechos Humanos. Hoy la clase va a estar a cargo de Camila Petrone, que no se pudo presentar la clase pasada, pero ahora se va a presentar, y Juliana Aristimuño. Antes de dejarlos con las y los profesores, les voy a hacer una serie de avisos. Yo ahora en el chat voy a compartir el link de la asistencia. Lo voy a compartir varias veces a lo largo de la clase, por si alguien entró tarde o se va antes, lo que sea. No lo tienen que completar cada vez que aparece el chat, así que quédense tranquilos, con que lo completen una sola vez está bien, es para acreditar la asistencia. Segundo, yo al mail a todos y todas los inscriptos les compartí el link de la clase pasada, el video grabado de la clase pasada, el link de acceso a la carpeta donde está toda la bibliografía, ¿sí? Si alguien no recibió ese mail, me escribe por favor al mail del observatorio, yo ahora también lo voy a copiar en el chat, porque por ahí hay algunos problemas que rebotan algunos mails porque fueron mal tipeados. Entonces me dice y lo vuelvo a reenviar, ¿sí? La idea es que se les envíe igual la clase grabada, para que la vean de nuevo si quieren. Cualquier cosa, bueno, nos consultan al link del observatorio, y el link para el acceso de Zoom de todas las clases va a ser siempre el mismo. El link que se les compartió el primero, igual que este, todos los martes va a ser el mismo link de Zoom. Yo igual se los voy a recordar cada martes o cada lunes, pero por las dudas saben que siempre es el mismo. Y tercero y último, les aviso y los invito a un taller que va a dar también el observatorio a través de la Comisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal, que es un taller sobre ejecución de la pena y de la contravención, ¿sí? También va a ser virtual, gratuito, de 3 encuentros, va a ser un taller más corto, no requiere una evaluación, pero es abierto a la comunidad, ¿sí? Se van a discutir temas de la cárcel, de la pena, de la contravención, dirigido a todas y todas tengan o no conocimientos en derecho. Así que después ya les vamos a pasar bien la publicidad, pero están todas y todas invitados. Así que cualquier cosa me escriben por acá por el chat, yo voy a estar acá, y los dejo con Cami, creo que arrancás vos, no sé. Exactamente, bueno, yo no pude estar el martes pasado que arrancó el curso, pero mi nombre es Camila Petrone, yo soy abogada de la Universidad de Buenos Aires, soy integrante de Pensamiento Penal, igual que Ivana y que gran parte del equipo de este curso. Soy profesora de Derecho Penal y de Criminología en la UBA y en la Universidad Abierta Interamericana, así que mi idea acá, junto con Julián, que bueno, creo por la experiencia que tuvimos hasta ahora, que hacemos un buen equipo para dar esta clase, o al menos la disfrutamos mucho y es un tema que nos interesa un montón. La idea es empezar a adentrarnos un poco más en qué es la criminología feminista, o qué tiene para decir la criminología desde la óptica del feminismo. Vamos a intentar que la clase sea lo más dinámica posible, que no sea una clase magistral, digamos, sino que ustedes nos interrumpan cuando quieran hacer algún comentario, o cuando quieran preguntar algo, o para aportar lo que quieran. Vamos a ir intercalando las intervenciones entre Julián y yo, para hacerlo un poco más dinámico, y vamos a dejar también un rato al final, por si quieren debatir alguna cuestión puntual. No sé, Juli, si vos querés decir algo. Adhiero a todo lo que has dicho, Cami, así que adelante, estamos en tus manos. Bueno, muy bien. Bien. Acá. Ah, no, perdón, pensé que alguien tenía problemas de conexión, pero nos estaban diciendo otra cosa en el chat y me preocupé. Bueno, la idea de la clase de hoy es que veamos cuál ha sido la importancia, o mejor dicho, la no importancia que se les ha dado a las mujeres a lo largo de la perspectiva de la tecnología histórica. Sí, yo tal vez voy a hacer hincapié en algunas cosas que quizás muchos y muchas de ustedes ya sepan. En ese caso, si les parece muy aburrido, me avisan y acelero, pero prefiero decir de más y que todos y todas podamos entender y estar en la misma página que adelantarme. Bien, sabrán ustedes que la criminología, o al menos el recorte metodológico que hacemos
en general para ver la criminología comienza en la Inquisición, digamos, en la persecución a las brujas y a los herejes. Y si bien no me voy a detener en la historia de la criminología, porque podemos estar un semestre entero hablando de esto, lo que sí me interesa marcar es cómo en cada corriente criminológica y cómo en cada cambio de paradigma, las mujeres, ni hablar de las disidencias, en el siglo XIII, digamos, hemos estado absolutamente relegadas. ¿Por qué hablo de la Inquisición? Porque en primer lugar, ya en ese momento, vemos cómo desde la criminología, que aún no se llamaba criminología, lógicamente, lo que se hacía era perseguir a las mujeres que, por ejemplo, no encuadraban con el rol tradicional de buena mujer o buena madre. ¿Qué quiere decir esto? Las brujas eran, entre otras cosas, las mujeres que tenían ciertos saberes de la medicina, de los controles de natalidad, las mujeres que sabían cómo practicar abortos, por ejemplo, y que difundían ese conocimiento. Y como justamente tenían este vínculo con lo que hoy llamaríamos medicina o enfermería, por lo menos que iba en contra de la idea del rol natural o social, entendemos hoy en día, de madre, es que se las empieza a perseguir como si fueran hechiceras, digamos, como si fuera que hacían magia. Y ahí, digamos, con este primer momento, es que comienza, al menos en el manual de Iñaki Aintua, que es el que yo he seguido toda la vida para estudiar criminología, el primer momento criminológico importante, ¿sí? Después voy a hacer saltos temporales importantes, porque si no, no vamos a llegar nunca al objetivo del curso, pero esta lógica, digamos, de la mujer como perseguida únicamente en tanto incumplidora, si se quiere, del rol social de madre, esposa, ama de casa y encargada de los cuidados, nos va a acompañar a lo largo de toda la historia. Y acá me voy a detener un poco más. Cuando llegamos ya en Italia y en el siglo XVIII al positivismo criminológico, que es tal vez la primera corriente que se identifica como criminología, que no era derecho, no era sociología, era medicina, psiquiatría y saberes más vinculados a la biología, que quienes hoy nos dedicamos al estudio de las cuestiones criminológicas, empiezan también a ver, digamos, a preocuparse por lo que ellos llamaban la causa de la criminalidad. Esto ustedes ya lo deben saber, digamos, no es lo mismo la criminología de hoy, más vinculada a la interacción social, digamos, y en qué determinados contextos y con qué interacciones se cometen los delitos, y por qué, y qué sectores, y cómo se criminalizan. Bueno, en ese momento lo que se hacía era buscar desde la biología y desde la psiquiatría cuál era la característica que hacía que ciertas personas cometan delitos. En esa lógica, todos los estudios que se hacían, que estaban vinculados con lo que hoy llamaríamos ciencias duras, y repito, no con los estudios sociales, se enfocaban únicamente en los hombres, ¿sí? Hasta que, en un momento, Cesare Lombroso, exponente del positivismo criminológico, aún hoy en día, se le da por escribir un libro al que tituló La dona delincuente o La mujer delincuente, que un extracto de ese libro lo tenían en la bibliografía recomendada para hoy, ¿sí? Ahora bien, lo primero que tenemos a pensar es decir, qué moderno Lombroso del siglo XVIII escribiendo un libro sobre la criminalidad femenina. Bueno, no. Digamos, Lombroso marca un hito en cuanto al estigma y a las características que, según él, como exponente y gran exponente en la escena de la criminología del momento, digamos, teníamos las mujeres. De hecho, en una parte de su libro él se pregunta, ¿por qué la criminología hasta este momento ha ignorado sistemáticamente a los delitos que cometen las mujeres? ¿Será porque las mujeres no cometen delitos? Y él empieza, y acá sí me interesa que nos detengamos y que ustedes me digan si tienen alguna observación para hacer al respecto, empieza a hablar de las mujeres como naturalmente buenas, digamos, como si fuéramos portadoras de una bondad natural. Repito, acá hablo de mujeres y no de disidencias, porque imagínense que en Lombroso ni se representó la posibilidad de ampliar a colectivos no binarios su estudio de la criminología, ni de casualidad. Lo que él hacía era partir de esto, de la especie de bondad intrínseca o innata que teníamos las mujeres, y empieza a hacer una construcción a partir de esa idea, diciendo, bueno, que las mujeres tendíamos a la bondad y a la piedad, todo esto en el marco de nuestra función de buenas esposas y madres, y que por eso se nos hacía un poco complicado el tema del delito.
¿Por qué? Bueno, él escribe en un momento en el que en Italia se empiezan a investigar las primeras estafas vinculadas al comienzo de algunas mafias, por ejemplo, o sea, es decir, cuando los delitos económicos ya no eran solo los hurtos y los robos, sino también algunas maniobras más complicadas, y a él le parecía que las mujeres piadosas y buenas que somos o éramos, no éramos capaces de engañar. ¿Se entiende? Entonces empieza a hacer un análisis en este sentido, y lo que termina concluyendo es bueno, que sí, que hay mujeres que cometen delitos, pero hace una clasificación, en verdad esta clasificación la hago yo para explicarla, él no es tan tajante, podríamos dividir en tres el estudio que él hace. En primer lugar, él habla de los delitos que serían como típicos de las mujeres o que coincidirían con la personalidad. Perdón, Tatiana, estamos hablando del hombroso, del positivismo criminológico. Ahí escribo el nombre igual. Que sale Lombroso y escribe el libro. Perdón, lo tendría que haber escrito acá, con Guglielmo Ferrera. Bien, lo que les decía, podemos hacer una clasificación en tres tipos de mujeres, digamos, o de delitos que para el hombroso podían llegar a cometer las mujeres. El primero serían aquellos que van de la mano con las características propias femeninas que él veía en su época, la bondad y la piedad. Es decir, estos delitos podían llegar a tener que ver con cuestiones más pasionales, por ejemplo, un homicidio, la clásica matar al marido, digamos, que hoy tal vez en algunos contextos podríamos incluso encuadrar como legítima defensa. Pero como para él las mujeres teníamos esta suerte de deber de soportar y de querer y de ser piadosas, imaginaba algún tipo de delito que tuviera que ver con lo pasional, con la vieja idea del crimen pasional. Y en segundo lugar, hablaba de ciertas mujeres con características masculinas. ¿Por qué? Porque él ve que efectivamente, en la realidad, y más allá de su teoría y su forma de caracterizar al colectivo femenino, había mujeres que robaban, que estafaban, que cometían otro tipo de delitos. Y eso él lo explica diciendo que hay mujeres que tienen características masculinas. Es decir, que si bien anatómicamente son mujeres, se comportan como hombres. Y acá es donde entra a jugar, que después yo quiero traer el caso argentino, a colación entra a jugar la cuestión del aborto, del delito que para él es, por antonomasia, lo antifemenino. ¿Por qué? Si para él lo femenino es la crianza, el cuidado, la presencia materna, abortar es justamente la antítesis de esa concepción. Es por eso que él, desde como psiquiatra que era, digamos, desde la medicina, lo explica como, bueno, una mujer que le pasó que tiene características masculinas, digamos, por decirlo muy burdamente. Como que se le empieza a trabar el paradigma, digamos, la única alternativa que encuentra para explicar que esto existe. Hay mujeres que abortan, hay mujeres que matan, que roban, dice, bueno, tienen características masculinas, y habría que investigar por qué. Y en tercer lugar, y esto es interesante también, Lombroso habla de la prostitución. Pero él advierte que en su momento, tal como sigue pasando ahora, digamos, había mujeres que ejercían lo que hoy llamaríamos, según de qué lado nos paremos, digamos, podríamos llamar trabajo sexual. Pero lo que él dice es que la prostitución no es un delito. Él se empieza a dar cuenta de toda esta lógica y su construcción que hace respecto de los delitos de las mujeres, le queda un poco afuera qué pasa con las mujeres que ejercían la prostitución. Y ella da la conclusión de que su actividad, digamos, era necesaria para mantener un cierto orden social o una suerte de coerción social. ¿Por qué? Porque a él le parecía que los hombres tenían una suerte de derecho, digamos, a satisfacer sus deseos sexuales con otras mujeres. En ese sentido, colocas la prostitución en un lugar intermedio, digamos. No es algo que está bien, pero tampoco lo cataloga como un delito. ¿Por qué? Por esto, digamos, por esta noción que tiene él, que tiene mucho que ver con su escasa perspectiva de género y la escasa perspectiva de género de la época también, digamos. A ver, no le vamos a echar toda la culpa al Lombroso. Esta cuestión de la función de las mujeres que ejercían la prostitución como encargadas de mantener un orden social y sexual, al menos en la sociedad italiana en ese momento. ¿Sí? Hasta acá, comentarios, dudas.
Bien. Lo mismo va a pasar... genial, gracias. Buenísimo que se entienda. Lo mismo va a pasar si seguimos haciendo saltos temporales hacia adelante en la criminología, hasta llegar casi que hasta hoy, digamos. La corriente grande que le sigue sería la criminología crítica. En la criminología crítica ya, iba a decir en este siglo, me olvido que ya estamos en el 2000 hace tiempo, en el siglo pasado escribió Barata, y él escribe desde la óptica de la criminología crítica, ¿sí? Y es el primero que, aún siendo hombre, digamos, empieza a preocuparse por esta cuestión de cómo ingresa o cómo se armoniza el feminismo con la criminología. Lo que él termina diciendo es que la única manera en la que podemos hablar de una criminología feminista, o de una criminología con una óptica feminista, es desde la criminología crítica. ¿Crítica a qué? A todo lo que vino antes. Al hombroso, al positivismo, al estigma. Perdón, dije Barata, pero es becaría. Dije cualquier, estamos hablando de becaría. Digamos, la única manera de conciliar, esto decía, a la criminología con el feminismo es desde una criminología que sea crítica y que sea rupturista. Es decir, que tenga una visión del derecho penal, de la política criminal y de la criminología desde las clases subalternas, es decir, sacar un poco el eje de las clases hegemónicas, no solo en el sentido de sacarle un poco de voz a los hombres, sino también a quienes tenían el poder político y económico, y empezar a forjar una política criminal y una criminología con otros ojos, con los ojos de quienes han sido tradicionalmente oprimidos y dejados de lado. Y que en esta óptica, digamos, es en esta oleada que para él podría ser compatible empezar a hablar de una criminología con perspectiva de género. ¿Sí? Esto es un capítulo que tienen ustedes que se llama El paradigma del género. Lo van a tener en la bibliografía que les pasaron, pero para que sepan más o menos dónde nos ubicamos. ¿Sí? Entonces, vemos, hecho muy a grandes rasgos, y creo que en 20 minutos, que a lo largo de la historia de la criminología las mujeres hemos ocupado una posición bastante relegada, siempre vinculado a esto, a la función de madre y cuidadora, digamos, de los hijos, de las personas mayores, y de los demás, y relegadas a un segundo lugar en lo que respecta a la inteligencia y, por ejemplo, la capacidad de delinquir. Es decir, esta idea del hombroso, de la piedad y de la bondad que no nos permitiría engañar a alguien ni siquiera para cometer un delito, estuvo presente durante mucho tiempo en lo que es la teoría criminológica, e incluso fue la corriente que llevó a Argentina, ¿sí? Volviendo un poco para atrás, recién yo les hablaba de la criminología crítica, pero si volvemos para atrás, todo lo que fue el positivismo criminológico italiano tuvo mucha llegada a Latinoamérica y en especial a Argentina. Piensen que al tiempo, más o menos a mediados del siglo XIX, la cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires estaba a cargo de los positivistas, es decir, de personas que eran o médicos o psiquiatras y algunos abogados que tenían esta visión positivista de la criminología, es decir, que había algo en las personas que las hacía intrínsecamente criminales y que las mujeres teníamos características que nos venían de antemano, digamos, que determinaban nuestra forma de comportarnos en la vida y también frente a la posibilidad de cometer o no un crimen, ¿sí? Entonces, este paradigma estuvo muy presente a lo largo de la historia, y de hecho en Argentina, hace más o menos 2 años, acá vamos de vuelta al material que tenían para complementar la clase de hoy, Julieta Di Corleto, que es una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, escribió un libro que se llama Malas Madres. Lo voy a escribir acá. Tienes razón, sí, me confundí yo. Leí becaría en mis apuntes y me confundí. Estamos hablando de Barata todo el tiempo y yo hice un salto temporal enorme. Pero sí, tienes razón, Julián, gracias. No sé qué toqué y me desapareció la pantalla. Ahí estamos. El Zoom y yo todavía no nos llevamos tan bien. Bueno, lo que les decía es, en el libro de Julieta Di Corleto, Malas Madres, que es de 2018, si no me equivoco, es la tesis doctoral de ella, y lo que ella hace es una profesora que es historiadora y abogada, entonces todo el libro tiene una perspectiva histórica concreta,
analiza casos judiciales reales que existieron en Argentina desde 1880 y hasta principios del siglo XIX. ¿Sí? En ese momento a Latinoamérica ya había llegado el paradigma positivista, lo que planteaban Lombroso y después, bueno, sus discípulos que eran Garofalo y Ferri. Y en esa lógica ella cuenta cómo se tramitaban las causas judiciales de dos delitos muy específicos que eran el aborto y el infanticidio. Es decir, los delitos que ya había nombrado Lombroso como los de las malas madres, es decir, los que cometían las mujeres que tenían características masculinas, que las alejaban del ideal femenino, digamos, y las ponían en esta posición que a Lombroso le costó tanto entender, digamos, porque una mujer se comportaría como un hombre. Y bueno, Julieta hace este análisis desde hoy con perspectiva de género, digamos, y explica, citando de hecho en gran parte al libro de Lombroso, y a cómo él catalogaba a las mujeres y los delitos que cometían las mujeres, y hace un análisis historiográfico muy interesante de casos argentinos de verdad. Así que si les interesa el tema, es más que recomendable. El libro entero no está en PDF, pero hay muchos artículos que después formaron parte del libro y que sí. Así que esos los podemos conseguir tranquilamente. Le voy a dar la palabra ahora a Julián y después voy a retomar con algunos casos más argentinos, más contemporáneos. Buenísimo, Cami, muchísimas gracias. Acá estoy. Toda esa base teórica que me has brindado nos sirve un montón para seguir en esta conversación que estamos teniendo. Y ahora quiero, bueno, primero que nada, una aclaración. Estoy con datos, no tengo wifi, ¿sí? ¿Ahora? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ahí está perfecto. No sé qué hiciste, pero sí. Bueno, no, justamente venía haciendo esa aclaración, que estoy con datos, estoy sin wifi, así que cualquier cosa que se llegue a caer la señal, me vuelvo a conectar inmediatamente, se van a disculpar, Cami ya está avisada, va a improvisar como genia que es. Así que bueno, decía que me sirve mucho toda esta teorización que venís formulando de un modo muy claro, porque ahora me gustaría entrarme en cuestiones epistemológicas. Va a ser un poquito teórica esta primera parte, pero me parece que es necesaria para ya ir avanzando en lo que nos compete, que es en la Muy pura y dura. Entonces, segundo, ¿por qué creo que es importante esto? Principalmente porque creo que la formación nuestra Juli, no se escucha. Tradicional como juristas, se escucha mal, ¿no? ¿No se escucha? Ahora sí, pero no se ¿Me escuchó escuchás? nada. No se escuchó nada. Se escucha muy cortado. Por ahí si desconectás Bueno. tu cámara, se va a escuchar capaz un poquito mejor. Bueno, vos, Cami, haceme señas y yo yo te veo perfecto. Vos haceme señas, yo paro y cualquier cosa me conecto desde el celu, porque ahora le estoy pasando datos a la computadora. Dale. Si no, pero vamos apagando. Entonces lo que decía que nuestra formación tradicional... No, el problema debe ser mío. Digo que la formación nuestra, tradicional, como juristas, presenta determinadas carencias en cuanto a herramientas de investigación dentro del campo de la ciencia. Creo yo que dificulta la comprensión, ¿no? No, Juli, no se escucha. Por ahí tendrías que probar conectarte directamente desde el celular. Voy a probar desde el celu, ¿sí? Sí. Sí, vamos a hacer eso. Yo sigo un poquito más y ahora vuelve Juli desde el celular, que además, bueno, su tesis de maestría fue sobre el androcentrismo en el derecho penal y es súper interesante, así que ojalá lo puedan llegar a escuchar. Así que mientras lo esperamos, digamos, para quienes les interese esto,
la cuestión del impacto de las distintas corrientes de pensamiento criminológicos en Argentina, les traje un caso que les iba a contar más adelante, pero que lo podemos contar ahora tranquilamente, que fue un caso jurisprudencial bastante antiguo y muy famoso, que fue el de Carmen Guillot, lo voy a anotar acá, que también lo contó muy bien en un artículo Julieta Di Correto, justamente, que es la misma tesis que les comentaba. Sí, hay posibilidad de leerla porque yo la estoy escaneando. No sé si debería decir esto en cámara, pero sí, la estoy digitalizando para que la puedan leer. No sé, espero que esto no quede grabado, o sí va a quedar grabado, pero bueno, que no se difunda. La idea es hacerle llegar todo el material posible. Este artículo concreto, que fue un antecedente inmediato del libro del caso, sí, el artículo del caso se los mando ahora. Lo que trata fue de un caso de una mujer que hoy catalogaríamos como víctima de violencia de género, a quien, digamos, su marido la golpeaba, digamos, la degradaba, era víctima de distintos tipos de violencia de género, hasta que ella un día no lo mata, sino que lo manda a matar, es decir, le paga, es una persona con bastantes recursos económicos, le paga a 3 hombres para que vayan a matar a su pareja, ¿sí? Y fue un caso de gran resonancia, ¿por qué? Porque en la época, es un caso de 1880, lo empiezan a analizar desde la óptica del positivismo, del hombroso, digamos, cómo podía ser que una mujer hubiera engañado a su marido pagándole a terceras personas para que los fueran a matar. Digamos, toda esta cuestión desde acá volvió Julián. Termino con la frase y ya lo dejo. Lo interesante del caso es que lo analizan desde una óptica muy distinta a la que utilizaríamos hoy en día, que es la cuestión del engaño, digamos, como característica poco femenina, y hoy lo podemos ver como incluso hasta un caso, no sé si de legítima defensa porque es muy controversial, pero un caso de violencia de género, digamos, una mujer que estuvo un montón de años sometida a llegar a su casa y a ser víctima de constante violencia, hasta que un día, digamos, decidió ponerle fin. Podemos discutir si está bien o mal, digamos, pero el caso sucedió así. Y es muy interesante el análisis que hace Julieta Di Correto porque lo analiza en la óptica de 1880 y con los ojos de hoy. Y el contraste es muy enriquecedor, así que si lo quieren ver, ahora está el link que les mandó Ivana recién. Y ya lo dejo a Juli. Buenísimo, Cami, gracias. ¿Se me escucha bien? Ahí está. Perfecto. Venía contando lo siguiente, que nuestra formación tradicional como juristas presenta determinadas carencias en cuanto a la investigación o estas herramientas dentro del campo de las ciencias sociales, que creo yo que dificulta la comprensión de las relaciones, los significados y los efectos que se entrelazan entre el derecho y la sociedad. Si bien las currículas o los planes de estudio de las carreras de derecho incorporaron materias específicas o seminarios destinados a la investigación y las vertientes metodológicas, creo que el pensamiento crítico no es fomentado con la misma intensidad, algo que colisiona con la estructura de enseñanza formalista, caracterizada por la clase magistral, como decía Cami hoy, que domina nuestras aulas. Por esto entiendo que, en el marco de este seminario de criminología feminista, debemos darnos la discusión relativa a las cuestiones epistemológicas. Cuando se aborda la cuestión de la epistemología, se pone el foco en los procedimientos, en las herramientas y en los modos en que se construye determinado conocimiento. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí. Los postulados epistemológicos que adoptamos en nuestras tareas como investigadores definirán el mecanismo de aproximación a nuestro objeto de estudio. En este sentido, considero que es de suma importancia trazar un recorrido muy breve por las diferentes rupturas epistemológicas que se han dado en los diferentes discursos de la criminología, para que podamos advertir las bondades que presenta el uso de la criminología al momento de la investigación. Y ahora sí, en relación al tema que nos convoca, creo que podremos analizar cómo las epistemologías aportadas por los feminismos jurídicos, junto con el pensamiento criminológico, emergen como herramientas sumamente apropiadas para profundizar en esto que nos interesa tanto, que es la difícil relación del género con el derecho.
todo lo que quieran ir diciéndome, yo tengo el chat abierto, escríbanme por ahí, hago aclaraciones, me detengo, lo que quieran. El punto de partida radica en analizar los postulados de la escuela liberal clásica, que muy bien abordó Francisco en la primera clase y recién Camila también. El surgimiento del positivismo criminológico ya entendía como una escuela de criminología propiamente dicha. Por lo tanto, iniciar este recorrido con la escuela clásica es entender que ella procuró erradicar la barbarie y la injusticia del derecho penal del antiguo régimen al proponer el respeto a la ley, el reconocimiento de garantías individuales y la limitación al poder absoluto del Estado. Cuando hablamos de esta escuela liberal clásica como un antecedente de la moderna criminología, hacemos referencia a teorías sobre el crimen, sobre el derecho penal, sobre las penas, desarrolladas en la Europa del siglo XVIII y principios del XIX. Se destaca en este periodo la obra de Bentham en Inglaterra, de Feuerbach en Alemania, y por supuesto la de Beccaria en Italia con la famosa obra de los delitos y de las penas. La consecuencia para la historia de la ciencia penal, no solo italiana, sino europea, es el surgimiento del principio de la legalidad, del primer garantismo penal, la formulación programática de los presupuestos de una teoría jurídica del delito y de la pena, todo esto en el marco de una concepción liberal del Estado, mediante ideas de contrato social, división de poderes, etc. En definitiva, los postulados filosóficos de tinte racionalista de la escuela clásica condujeron a un sistema de derecho penal en que el delito era considerado un ente jurídico, y esto es muy importante, porque significa abstraer el contexto ontológico, la personalidad del delincuente, su historia biológica y psicológica, como así también los factores sociales en el cual está inserto. Por otro lado, cuando hablamos de criminología positivista, entendida esta como una disciplina autónoma, hacemos referencia a teorías desarrolladas en Europa entre fines del 1800 y comienzos del 1900. Se destaca la escuela sociológica francesa de Gabriel Tarde, la escuela sociológica alemana de Frank von Liszt, pero especialmente la escuela positivista italiana de Lombroso, Ferri y Garofalo. El positivismo reacciona contra este concepto abstracto de individuo y la categorización del delito como un ente jurídico, como sostenía la escuela liberal clásica, y Lombroso, en su obra L'uomo delincuente, considera el delito como un ente natural, determinado por causas biológicas, pero sobre todo de naturaleza hereditaria. Planteaba un determinismo biológico, mediante una postura antropológica. Su teoría fue ampliada por Garofalo con factores psicológicos y luego por Ferri, que introdujo aspectos sociológicos. Ya a principios de 1900, entonces, surge este modelo de tinte clínico y el objetivo era terapéutico. Ellos veían el sistema penitenciario como una suerte de hospital que tendría la función de curar al delincuente mediante un tratamiento adecuado. Para la escuela positivista, el sistema penal se sustenta no tanto sobre el delito y sobre la clasificación de las acciones delictivas, sino que ponía el foco de sus investigaciones sobre el autor del delito y la clasificación de estos autores. El objeto central del estudio entonces es el hombre delincuente como un sujeto anormal, peligroso, patológicamente determinado a la comisión de delitos. El positivismo se centró de inmediato en el análisis de la personalidad de los infractores de la ley penal, buscando una explicación científica de la criminalidad. Ahora bien, desde los años 30 en adelante, de 1930 en adelante, la criminología contemporánea tiende a superar estas teorías basadas en características biológicas o psicológicas que diferenciarían a los sujetos criminales de los normales. En este periodo se desarrollan numerosas teorías, pero simplemente voy a citar a dos autores que han realizado aportes por demás significativos al pensamiento criminológico. El primero es Durkheim, considerado el creador del pensamiento sociológico moderno. Decimos que elaboró una teoría con aproximación a lo social. Willy, repetí lo último, perdón, se cortó un En poquito. términos epistemológicos se considera el continuador del positivismo. Sí, vengo hablando de Durkheim, que es considerado el creador del pensamiento sociológico moderno,
quien elaboró una teoría, si bien en términos epistemológicos se considera un continuador del posible en la conducta social delictiva, es decir, trata de encontrar causas desde un punto de vista estrictamente social, y esto es el avance de Durkheim. Es decir, advierte que el delito es dinámico, que no es estático, y entiende la desviación en relación a una norma social. Luego otro autor muy importante es Sutherland, quien desarrolla una crítica radical a estas teorías generales del comportamiento criminal. Sobre todo porque fundamentaban las cuestiones o sus postulados en la pobreza, en cuestiones psicopatológicas, sociopatológicas. Sutherland afirma que estas generalizaciones son erróneas. En primer lugar, porque se basan en un falso patrón de criminalidad, dado que la criminalidad de cuello blanco, que es lo que él introduce en la discusión, es abiertamente ignorada por la criminología tradicional. Las teorías del comportamiento criminal no explican correctamente la criminalidad de cuello blanco, cuando sus autores no son pobres, no han crecido en barriadas, no proceden de familias desunidas, no son débiles mentales o psicópatas como sostenía el positivismo clásico. Entonces llegados a este punto, en un quiebre epistemológico, tiende a veces hacia un proceso de interacción entre quien tiene el poder de definición. ¿Esto qué significa? El poder de definir un comportamiento o un sujeto como criminal, y además quien sufre esta definición, y precisamente quien es encasillado como criminal. La criminología interaccionista invierte el objeto de su interés en relación con el paradigma positivista. Pasa del estudio del criminal a los procesos de criminalización. Pasa del estudio del fenómeno criminal como realidad ontológica a los mecanismos sociales que definen un comportamiento o un sujeto como criminal. Una vez que el interés del criminólogo se desplazó desde la fenomenología criminal a los procesos de criminalización, una de las salidas teóricas más previsibles es precisamente el estudio de las razones estructurales que sostienen en una sociedad de clases el proceso de definición y de encasillamiento. Lo importante es que en esta transición se pasó a lo interdisciplinario, de la unicausalidad a la multifactorialidad, de la concepción médica del delito a otras de corte jurídico, sociológico, psicológico y filosófico. Sobre la teoría del Labyrinth Approach, que considera que es imposible comprender la criminalidad si no se estudia la acción del sistema penal que la define. Es decir, se estudia el efecto estigmatizante y discriminatorio de la acción de la policía, de los órganos, de las acusaciones. Resultan sumamente ilustradoras las palabras que activistas tradicionales se preguntan, cosas por ejemplo, que los accionistas... Sí. Perdón, te Ahora se está escuchando mal. Está cortando un poco, más que nada lo último. Si puedes retomar un poquito, porque estabas como robotizado, dicen acá, y sí, es una buena expresión. Como que se te escucha ustedes medio díganme. robótico. Ahí, justo en este momento, está perfecto. Pero bueno, sí, voy a si podés repetir. retomar el tema de la multicausalidad. Multifactorialidad, me dicen acá. Perfecto, me estoy cambiando de lugar, a ver si también modifica eso. Ustedes escríbanme, yo los voy leyendo, ¿no? Lo que sugieren acá probar, y creo que estaría bien porque ya me ha funcionado en otros espacios, apagar nosotros las cámaras. Bueno, como para que sea menos la carga de, no sé cómo se llama, menos cosas en circulación. Así que probemos. Dale, tranqui. Mientras voy retomando esa idea, que lo importante que venía contando es que en esta transición se pasó a lo interdisciplinario, unicausalidad a la multifacto, a otras de corte jurídico, sociológico, psicológico y filosófico. Surge la teoría del Labyrinth Approach, que considera que es imposible comprender la criminalidad si no se estudia la acción del sistema penal que la define. Es decir, estudia el efecto estigmatizante y discriminatorio de la acción de la policía, de los órganos de la acusación, de los jueces y de las instituciones penitenciarias, por supuesto.
En ese sentido resultan ilustradoras las palabras o los interrogantes que plasma Barata para diferenciar a los criminólogos positivistas tradicionales, que se preguntan cosas como ¿quién es criminal? ¿Cómo se llega a ser un desviado? Mientras que los interaccionistas, por otra parte, inspirados en el Labeling Approach, se preguntan ¿quién es definido como desviado? ¿Qué efecto acarrea esta definición para el individuo? Y en fin, ¿quién define a quién? Con la expresión cambio de paradigma se describe un viraje en el objeto de estudio, que esto es lo importante, de estudiar al delincuente y las causas de su comportamiento. Posteriormente se estudian los órganos de control social que tienen por función controlar y reprimir la desviación. Adentrándonos en la década del 70, la siguiente ruptura epistemológica en el pensamiento criminológico tiene lugar con el paso del Labeling Approach hacia la criminología crítica, que es por donde había dejado Kami. La perspectiva de la criminología crítica supone que el enfoque macrosociológico se desplaza hacia el proceso de criminalización y distingue tres mecanismos susceptibles de analizarse separadamente. El mecanismo de la producción de las normas, denominado criminalización primaria; el mecanismo de la interpretación y aplicación de las normas, que esto es la criminalización secundaria; y finalmente el mecanismo de la ejecución de la pena o de las medidas de seguridad, denominada terciaria. Para finalizar este apartado, simplemente quisiera traer a colación el aporte de Roberto Vergali, quien en la década del 80, sobre todo una discusión que trató de difundir mucho en Latinoamérica, desarrollará una nueva visión de la criminología basada en los estudios de la criminología crítica. Sostuvo que debemos enfocarnos en una sociología del control penal, utilizando el estudio de todas las instancias, instrumentos, categorías y momentos previstos por las normas jurídico-penales que legitiman el orden existente. Se cortó. Propone dejar de lado los postulados y de la criminología tradicional como ciencia social y sostiene que la sociología del control penal. Juli, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Perdón, ¿podés retomar desde los tres mecanismos? Porque se empezó a cortar ahí. Dale. Perdóname. Son tres mecanismos. El proceso de criminalización primaria, ¿sí? Que es la producción normativa, básicamente, que es el primero. Después, el mecanismo de la interpretación y aplicación de las normas, esto es la criminalización secundaria. Y finalmente, el mecanismo de la ejecución de la pena o de las medidas de seguridad denominada terciaria. A colación el aporte de Vergali, que es lo que estaba contando recién, que en la década de los 80, sobre todo una discusión que intentó difundir en Latinoamérica, desarrollará una nueva visión de la criminología, principalmente la crítica. Sostuvo que debemos enfocarnos en una sociología del control penal, utilizando los estudios de todas las instancias, instrumentos, categorías y momentos previstos por las normas jurídico-penales que legitiman el orden existente. Propone dejar de lado los postulados dogmáticos y de la criminología tradicional y reemplazarla así por el campo de la sociología jurídico-penal o la sociología del control penal, que incorpora las reflexiones respecto de la sociología, la historia, la filosofía y la política penal e indaga en los fundamentos y las derivaciones sociales de las normas y del castigo. Y con esto, Cami, si es que me estás escuchando, te paso a vos la palabra y mientras sigo tratando de solucionar esto. A ver si te escucho perfecto. Así que bueno, seguimos con lo que les iba a contar yo. Denme un segundo que voy a acomodar y acostar el audio de mi computadora. Acá estamos, no hago mucho ruido de afuera, así que... primero que nada, bueno, si hasta acá tienen alguna duda o algo que quieran aportar, así no se guardan todo para el final. El último autor que mencionó Julián era Roberto Vergali. Roberto Vergali es argentino, se fue exiliado. Ahí lo conté,
Luego, luego de la dictadura militar se radicó en Barcelona y de la mano de Parini, de Barata y un montón de criminólogos y autores, creó básicamente una legión de investigadores. Ya se puede afirmar a esta altura del partido que creó la Escuela de Barcelona con un montón de discípulos. Y bueno, falleció hace unos meses lamentablemente, pero sus enseñanzas siguen y en el Drive subí varias cosas de Bergali, de última, todo esto se puede reforzar. Y el tercer mecanismo que están preguntando acá es el de la criminalización terciaria, que es de la ejecución de la pena. Sí, acá Ivana me sugería que, igual ahora si te escucha bien, Juli, hacer un repaso de lo que decías vos por si no se había escuchado bien. Así que bueno, si quieren lo dejamos para la parte final, si hay algo que no se haya escuchado o entendido, lo repasamos. Acá, Juli, no sé si estás ahí, si escuchás, Sí, Fátima sí, te estoy. escribe, dice, Julián, estuvo buenísimo cuando marcaste el inicio, la crítica a la formación de los abogados. En la Universidad de La Plata, todos los docentes son abogados, muchos en el tramo pedagógico. Sí, tal cual, coincido, Fátima, por eso me parece muy importante que tengamos en cuenta cuestiones epistemológicas, cuestiones metodológicas. Por ejemplo, una pregunta decía quién era, referentes de la criminología positivista en nuestro país para principios del siglo XX. Pregunta Jorge. Por ejemplo, yo te puedo responder José Ingenieros, ¿no? Que es un referente de la criminología y básicamente lo que hizo fue importar las ideas de Italia, básicamente lombrosianas, a nuestro país. Que ese es un grave problema que tenemos como tradición académica. Muchas cosas importamos, olvidándonos del contexto y de la situación. ¿Cómo podemos trazar un paralelismo de Roma a Buenos Aires, por ejemplo, en las realidades sociales, me refiero? Entonces, relacionado con el aspecto crítico, como juristas que somos, o al menos estamos en formación, creo que la investigación es crucial para esto, pero las carreras de derecho se empeñan en formar abogados y abogadas siguiendo una tradición legalista que no cuestiona el propio derecho, que es lo que acá estamos tratando de desarrollar con Kant. Sí, sí, tal cual. Acá Fátima y Paula coinciden con lo que vos decías, Juli. Así que, sí. Jorge pregunta, tengo entendido que Ingenieros le dio un toque argentino a esto. ¿Puede ser? No sé si quieres responderlo vos, Juli, o le respondo yo. Sí, No sé a qué te referís con un toque argentino. A eso voy, que muchas ideas eran importadas y después trataban de acomodarlas a nuestras realidades, pero básicamente son meros transmisores de ideas ajenas, parte de la colonización de la academia, ¿no? Que esto es algo que padecemos actualmente, sobre todo en las escuelas de Derecho, en las facultades de Derecho. Piensen lo que es la dogmática penal, cómo se idolatra a los alemanes, a los italianos, a los españoles, y precisamente en lo que hoy nos convoca, que es la perspectiva de género. Anímense a cuestionar un penalista tradicional sobre por qué la dogmática penal históricamente no ha implementado o utilizado una perspectiva de género en sus análisis, y no le va a gustar mucho. Eso es parte, creo yo, de la tradición formalista rígida y pretendidamente universal y objetiva de nuestras tradiciones normativas. Atención, ay, la estaba leyendo y se me... Perdón, alguien hizo un comentario que estaba bueno y lo perdí. Acá Mark Perbog dice, Sí, entonces es necesario crear una epistemología situada, conocimientos desde nuestra historia y contexto. Totalmente de acuerdo. Por esto finalicé mi intervención citando al gran maestro Bergali, que Bergali, al igual que Lola Anchar de Castro, Rosa del Olmo y muchos otros criminólogos de la época, bueno, el mismísimo Zaffaroni, proponían una epistemología desde el sur.
Sousa Santos, Máximo Soso, que en la actualidad está muy activo en esto. Es decir, nosotros tenemos una realidad particular, muy distinta de la europea. Nosotros somos la periferia para ellos. Entonces, tenemos que construir herramientas epistemológicas, y creo que ya lo veremos en mi próxima intervención, pero creo que las epistemologías de los feminismos son muy útiles para derribar esta pretendida universalidad y objetividad de la norma. ¿Por qué? Porque transversaliza o atraviesa la discusión de punta a punta, da vuelta a las cosas. Entonces, soy promotor de crear epistemologías locales, situadas, realistas con nuestra propia historia. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, bueno, como para ir retomando desde lo que marcaba Julián, esta cuestión de siempre la mirada europea, y lo que la Escuela de Criminología de Barcelona, que inauguraba, digamos, Roberto Bategali, justamente de esa escuela y de ese grupo de criminólogos que son de quienes estudiamos nosotros y nosotras ahora en Argentina, es que surgió esta idea de la criminología feminista. Es decir, Encarna Baudelón, que es una criminóloga también del mismo grupo de la Escuela de Barcelona, empezó a plantear hace un tiempo esta cuestión de feminismo en la criminología o la criminología feminista. Y es entonces desde esta escuela también crítica y que propone hacer criminología desde Latinoamérica o desde el sur, como decía Julián, es que podemos construir, digamos, desde el día de hoy. Bien, si no tienen más dudas, pasamos ya a lo que sería la segunda parte. A ver si alguien... Perdón, no puedo ver cuál es el último comentario y no sé si me están diciendo algo, así que yo por No, lo menos voy dicen a que seguir dejar y me interrumpen de última. el eurocentrismo es central. Perfecto. Catalina dice, coincido, la importancia de contextualizar, situarse en nuestra historia y sin etnocentrismos. Esto es fundamental. Sí. Yo igual ahora voy a volver un poco a Europa para la segunda parte, no porque quiera hacer las sino porque hay ciertas cosas que las hemos heredado. Me quiero enfocar ahora un poco en lo que les adelanté hacia el final de mi primera intervención. Esta cuestión de por qué la criminología feminista tiene que venir para la criminología crítica, que autora nombré Encarna Baudelón. Ahí está. Me perdí. Contesté y me perdí. Acá está. Yo voy a volver un poco a data. Yo les explicaba que para la criminología crítica, como superadora y como opuesta, digamos, al positivismo, una criminología feminista o con perspectiva de género únicamente se puede construir o puede tener sentido desde la crítica. Bueno, ¿por qué? Justamente esto se vincula con algo de lo que nos decía Julián, esto de la criminalización primaria, secundaria y terciaria que siempre tiende a caer más duro, digamos, sobre las clases subalternas. Si escuchan un sonido de fondo, es porque mi perro está acá abajo. Sepan disculpar. Voy a ver si lo puedo silenciar. Lo que decía es que esta lógica, digamos, la perspectiva de las clases subalternas, no viene solo desde el punto de vista económico. Es decir, lo que plantea la criminología crítica desde Barata y hasta nuestros días, y que después lo termina también haciendo propio la Escuela de Barcelona y nuestros criminólogos y criminólogas actuales argentinos, que estudiaron muchos de ellos en esa escuela con Bategali, es que en verdad esta idea de subvertir, de dar vuelta el ojo desde el que vemos la criminología, no es solo desde la perspectiva económica, digamos, de esta noción de las clases hegemónicas versus subalternas, sino que también el feminismo entra ahí. Si tradicionalmente la criminología ha sido patriarcal, es decir, desde el punto de vista de los hombres, de lo masculino, digamos, teniendo a los hombres como eje central, y también ha sido desde el punto de vista de las clases hegemónicas o dominantes en el punto de vista socioeconómico para perseguir a lo que Barata llama las clases subalternas,
es en ese marco que tenemos también que acompañar, digamos, diría Barata, si lo pudiéramos traer hoy en día, desde el feminismo a lograr una criminología crítica de verdad, una criminología latinoamericana, es decir, en contraposición con, digamos, con todo el bagaje anterior que tenemos, con el positivismo, con la idea del estigma, la persecución a las mujeres que no cumplen a rajatabla con esta idea del rol de madres, digamos. Y acá es donde quería traer de nuevo, y ya sí, para hablar de Argentina y dejar a los y las europeos en paz, de vuelta a hacer más hincapié en el libro de Julieta Di Corleto, que sí los voy a conseguir digitalizado, como prometí hace un ratito. Pero el estudio que hace ella es importante por esto, digamos. Hace como si fuera una línea temporal desde 1880, ella la corta a principios del siglo XIX, pero podríamos trazar la misma línea histórica y de avances históricos, digamos, hasta el debate por el aborto legal en 2018, digamos. Toda esta genealogía de los crímenes por los que se nos ha jugado a las mujeres tradicionalmente en Argentina, que tienen que ver con el aborto y el infanticidio, lo que antes llamábamos el antítesis de la mujer madre, es una lógica que se puede trazar hasta nuestros días, hasta todas las mujeres que hoy en día, sé que no son muchas en números, pero siguen habiendo mujeres presas por abortar, es decir, toda la persecución que tiene que ver con el rol tradicional de las mujeres, la cuestión de la criminalización de la defensa de violencia de género, que nos lleva a buscar nuevos paradigmas desde la dogmática penal, en lo que hace, por ejemplo, la legítima defensa. Es decir, todas estas rupturas que hemos tenido que hacer a lo largo de la historia desde el feminismo y desde la perspectiva crítica, llegan hasta hoy. Digamos, Julieta Di Corleto planteaba cómo en 1880 el problema, digamos, era ver qué hacíamos con las mujeres que abortaban o que mataban a sus hijos apenas nacían. Digamos, cuando aún existía en el Código Penal la figura del infanticidio. Nuestro problema hoy, digamos, es ver qué hacemos primero con eso y segundo, qué respuesta nos da la dogmática penal a los casos de violencia de género. Por ejemplo, digamos, me interesa acá en la lectura del texto de Julieta Di Corleto para ir viendo cómo el avance de la historia y a medida que pasa el tiempo vamos teniendo que enfrentar nuevos desafíos desde la tecnología y desde el derecho penal. Porque si bien no son lo mismo, digamos, la tecnología apunta también, o al menos si leemos a Barata, él postula cambios integrales desde la tecnología y desde el derecho penal. Así que me parece que acá tenemos varios puntos interesantes para plantearnos a futuro. Y lo que a mí me interesaría, digamos, ver es que, sobre todo, qué ha pasado en Argentina en los últimos tiempos. Preguntarles a ustedes si conocen casos de mujeres que hayan sido criminalizadas en base a estos estigmas que veníamos hablando, que mencioné yo y que después mencionó Julián, si creen que estos casos no existen más. Luciana pregunta, ¿la omisión impropia de la mala madre podría ser parte del análisis? Sí, absolutamente sí. De hecho, ese es el tema en este momento, sí. Y es acá donde digo que la tecnología a veces nos empuja a plantearnos cosas de vuelta de la dogmática penal. Sí. Fátima dice el caso de Sofía, no sé cuál es el caso de Sofía, no sé si lo querés comentar. El caso de I, por supuesto. El caso de Cristina Vázquez, sin dudas. Pero me refiero a la criminalización de lo que llamaríamos las malas madres, por citar el texto de Julieta Di Corleto. No sé cuál fue el caso de Sofía. Bueno, María Lescano sí, sin dudas. Perdón, abro el micrófono. Sí, obvio, es que conmigo háblenlo cuando quieran. Me es más fácil charlar que leer. Fue hace unas semanas en Rosario que se pudo llegar, en Santa Fe, no sé si exactamente en Rosario, que es justamente de una mujer que estaba acusada por un delito de omisión sobre su hijo, cuando la mujer se estaba bañando, el nene tuvo un accidente y estuvo bastante tiempo detenida, llegó a cámara y bueno, en cámara le terminaron dando la absolución, pero pasó muchos años detenida y fue condenada en primera instancia y bueno, en cámara se pudo resolver.
pero es justamente esto de lo que hablabas, es un delito de omisión, y el padre estaba también en la casa y a él no se le imputó ningún delito. Bueno, la idea de esto, esperen que siguen llegando chats porque son un montón realmente los casos y cada vez hay más y más nuevos. La idea de esto es que podamos trazar nosotros un recorrido histórico, es decir, identificar que los problemas, digamos, de la falta de perspectiva de género, perspectiva feminista desde la criminología y desde el derecho penal siguen existiendo y son lo que muchas veces nos llevan a esto, a replantear los paradigmas. Esperen que no llevo a leer tantos chats. María Bando en Misiones, sí. Efectivamente la respuesta es que siguen habiendo un montón de casos y lo que nos podemos preguntar es ¿qué hacemos con esto? Es decir, le podemos contestar al hombroso que sí, ya entendimos que las mujeres también podemos cometer delitos, pero que muchas veces no se trata de analizar cuál es el rol que tienen o que deberíamos tener las mujeres como madres, digamos, o como encargadas de cuidados, sino más bien cuál es la respuesta, saberlo desde la otra óptica, cuál es la respuesta que debe tener la sociedad frente a este tipo de situaciones, digamos, ¿por qué siempre se acusa a las mujeres? Así como el caso, bueno, de María Bando, el de Sociedad que contestabas vos, Fátima recién, la Domina Tejerina, hay un montón, y de hecho, también en la bibliografía que les mandamos, hay casos de hace 100 o 150 años de la jurisprudencia argentina, donde lo que pasaba era exactamente lo mismo. Por ejemplo, una mujer que dejaba a su hijo a cargo del padre, es decir, a cargo de la otra persona que tenía el mismo deber de cuidado sobre el niño o niña, se fue a trabajar, el niño murió de un ataque de epilepsia y la única imputada por el delito de omisión es la madre. Y esto le estoy hablando de un caso de 1885, que es un fallo de la Corte, que lo tienen ahí en el link. Y esto volvió a pasar en el caso de Celina Benítez, que es el que trae Josefina González, que es un caso de este año o del año pasado. Es decir, hay un punto en el que estamos estancados como sociedad hace tiempo, que nos llevaría a pensar cuál es la respuesta que queremos dar, porque pareciera que el sistema de justicia lo dirige el hombroso, digamos. Si pensamos en que siempre la responsable del cuidado es la mujer y que los delitos que cometemos las mujeres son los vinculados con el cuidado. Ya van a ver dentro de un par de encuentros más adelante en el seminario, la cuestión también más estadística, es decir, hoy en día en Argentina las mujeres que están privadas de libertad no lo están solo por este tipo de delitos, sino también por otros vinculados con la vulnerabilidad, como es el caso de los delitos de la ley de drogas, los casos de las mulas, que trasladan estupefacientes en su propio cuerpo, digamos, aumenta el menudeo de droga, en casos de extrema vulnerabilidad, muchos de esos son mujeres. No quiero adelantarme a eso porque ya van a tener una clase particular sobre el tema, pero digo, tenemos que preguntarnos, después de hacer todo el recorrido histórico, por qué cosas estamos presas las mujeres hoy en día. Acá Delfina pregunta, puedo realizar una pregunta, ¿qué pasa con los casos de mujeres que matan a los hombres que encuentran violando a sus hijos? Bueno, depende. Hay un caso, estoy buscando el nombre acá, de una mujer que vio a su pareja abusando de su hija, que en el momento con lo único que tenía era el cordón de un buzo, digamos una campera, lo ahorca al punto tal de que lo mata, y esa persona fue condenada a prisión perpetua. Entonces depende, digamos, qué pasa, podemos decir qué creemos que debería pasar y lo podemos discutir ahora, o podemos analizar cuál es la respuesta que efectivamente se da. Jorge dice, mi opinión personal es que gradualmente se va cambiando el paradigma en los roles y se va emparejando, me parece desde mi humilde opinión. Sí, digamos, el hecho de que estemos acá, hombres y mujeres, discutiendo esto, implica que de a poco el paradigma va cambiando. La cuestión es también, es hacer un análisis más sociológico y más macro, si se quiere, que va un poco de la mano con el estudio que hizo Julián respecto del Poder Judicial. O sea, a ver, si bien se hacen cambios y se empareja, como dice Jorge, falta mucho por andar, porque quienes nos juzgan, la mayoría de los jueces son hombres, la mayoría de los fiscales son hombres, la mayoría pertenecen a un determinado sector social,
ni siquiera digo socioeconómico, digo social, tal vez más conservador o más alejado del paradigma de género, que los hace tomar ciertas decisiones determinadas que hacen que hoy en día sigan habiendo mujeres presas por no haber cuidado debidamente a sus hijos en casos que no resisten ni siquiera un análisis de la teoría del delito. Entonces me parece que todavía falta mucho, tal vez es mi opinión personal, pero creo que nos falta bastante por andar. Sobre todo, a ver, digamos, no vamos a resolver todo desde la criminología. La lucha feminista también, digamos, va por el lado de que las mujeres empecemos a ocupar más puestos de poder, y quienes nos juzgan hoy en día están en lugares de poder como son los jueces, como son los fiscales, como son los legisladores. Y el Poder Judicial es un ámbito muy desigual, absolutamente desigual, en lo que es la toma de decisiones. Entonces, si bien es una cuestión que excede a la criminología, cuando analizamos cuál es la respuesta judicial frente a estos casos, no podemos quedarnos solo con la respuesta criminológica porque, digamos, es un problema social más amplio, me parece. Y aparte de eso, perdón, Sí, ¿no? perdón, si pueden abrir el micrófono en vez o sea, si no tienen, no pasa nada, pero si algunos hablan en vez de escribir, mejor, porque no llego a leer todas las intervenciones. Perdón, mi nombre es Florencia. Acá, no sé si me ves y me escuchás. Sí, te veo y te escucho perfecto. Ahí va. Sí, yo también, justo se me ocurrió con lo que estábamos hablando, ¿no? De que también cómo sucede esto, por ejemplo, en el caso que planteaban acá las personas en el chat, de que cuando una mujer encuentra a su pareja violando a su hijo, hija, y lo mata, ¿no es cierto?, por la cuestión que sea emocional en el momento, ¿no es cierto?, que yo podría justamente hacer lo mismo también si fuera madre, no voy a juzgar ese acto, digamos, y la meten presa. También acá lo que pasa digamos, con el machismo, el patriarcado, es que todos los niños quedan desamparados. Porque encima de que un niño, una niña sufre una violación, que eso es algo totalmente descomunal, y que obviamente a una persona, siendo una criatura, te cuesta muchísimo tiempo repararte eso. Imagínate si encima te meten presa tu mamá, que fue la única persona que te podría haber defendido. O sea, me parece que también ya lleva no solamente a que las mujeres somos acusadas y somos básicamente despojadas de todo derecho, sino que también los niños que vienen en camino es como que los dejamos totalmente desamparados. O sea, sufren una violación y encima a su madre la meten presa, es como una locura. Me parece que eso también es un enfoque muy importante, ¿no? Sí, ese es un enfoque importante y que muchas veces no se tiene en cuenta. Claro, es como que solamente se piensa en la mujer que mató, punto. Es como que el resultado es ese, digamos, y sí. no hay todo un contexto. Y además hay casos que, digamos, este no es un curso de dogmática penal ni cerca, y no es el ámbito en el que soy experta, pero digo, la legítima defensa es nuestra y de un tercero, o una Claro. tercera, y más si se trata de una persona que en el caso concreto es nuestro hijo, hija, digamos. Hay cosas que incluso escapan a las consideraciones dogmáticas. Hola, Claro, ¿cómo tal están? cual. Sí. Sí, yo justo leí, puse en el chat, yo no soy abogada, soy psicóloga, y pensaba un poco en la perspectiva que traía Florencia, y si preguntaba si existe algún tipo de concepto similar al de legítima defensa, o esto de legítima defensa para sí, para terceros, en esta línea, ¿no? Bueno, hay que pensar si no hubo una legítima defensa, si vos estás viendo que te están violando a tus hijos, ¿no? Es Muy interesante. legítima defensa. Claro, gracias. O sea, en la definición exacta encuadra un caso así. O sea, tiene que ser algo que esté sucediendo en el momento, es decir, que sea inminente, que sea grave, que implique una afectación a un bien jurídico, como es la integridad sexual, por ejemplo, nuestra o de un tercero, y que podamos hacer algo para evitar el daño. O sea, la definición de legítima defensa hecha caso, digamos. Pero muchas veces lo que pesan es más los preconceptos que el derecho, digamos, porque si no nos explicaría por qué seguimos teniendo casos de este tipo, como dice Florencia. Hola, ¿cómo están? Quería aportar, yo soy Melina Sideraki, soy psicóloga y trabajo en la Defensoría General de la Nación, y como parte del cuerpo de peritos de la Defensoría General de la Nación, hemos intervenido en algunos casos en donde hemos podido fundamentar desde la psicología con constructos científicos y psicológicos a la hora de favorecer las estrategias de defensa, como por ejemplo legítima defensa en casos de mujeres que terminan matando a sus parejas. Entonces, desde la psicología esto es algo que se puede argumentar y fundamentar.
Nada más hay que tener perspectiva de género para poder entender esos casos, ¿no? Y ha sido muy interesante el trabajo colaborativo y de co-construcción con los defensores y defensoras en estas estrategias que van en la línea de sacar a las mujeres de la inimputabilidad, ¿no? Porque si no las dejamos en el sesgo de la locura, cuando en realidad puede explicarse esa conducta desde la legítima defensa. Quería aportar eso. Está buenísimo tener enfoques desde distintas áreas, porque al menos los míos se limita a lo jurídico, criminológico, y no desconocía todo lo que estás contando ahora. Uh-huh. Yo quería agregar algo. ¿Se me escucha? Creo que todos queremos hablar al mismo tiempo. Sí. Sí, deme un segundo, vamos a hablar todos y todas. Melina, piden acá que compartas algo de tu trabajo para leerlos, lo que les mandé acá, pide Delfina. Ah, bueno, está bien, si quieren yo les dejo mi mail. Dale, Ahora le damos lugar Claro. a Milagros y a Luciana. Pero si Sí, querés sí, mandarlo, dejar el link. Sí, porque en algún momento he dado una clase sobre esto y tengo todo armado un Power con los links de la bibliografía y demás por si quieren utilizarlo como herramienta. Ahora lo escribo acá en el mail y me escriben y se los mando, no hay problema. Genial. No sé si Milagros o Luciana, cualquiera de las dos que quiera comentar algo. Sí, creía que es importante recalcar el hecho de que si bien estamos en este momento estudiando de lo que es la criminalística y prácticamente exclusivamente desde el ámbito del derecho, es bueno resaltar también que no siempre la judicialización de los casos y llevar al ámbito del fuero penal es la solución en las situaciones de violencia y de violencia de género, las cuales son las víctimas mujeres y también niños. Si bien obviamente hay que hablar del delito y del derecho penal, es importante también tener en cuenta las necesidades que muchas veces tienen las mujeres en situación de violencia, y también en esta forma trabajar en la interseccionalidad de los distintos casos que se pueden presentar. También es muy importante el trabajo, como bien lo han dicho las compañeras, de psicólogos, de trabajadores sociales, de muchos otros ámbitos que también nos pueden ayudar a entender de una forma mucho más completa las particularidades de cada caso. Ese era el aporte. Gracias, Milagros. Luciana, creo que estabas vos Sí. en orden. Yo quería agregar que, bueno, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales acá en La Plata, y bueno, yo me trabajo en teoría dentro de unidades penitenciarias de mujeres acá dentro de La Plata, y haciendo una investigación justamente hace un tiempo, viendo todo esto, lo de la legítima defensa. En primer lugar, llegué a la conclusión de claramente la ley se escribe pura y exclusivamente para el hombre y en referencia al hombre, y como decimos, bueno, la legítima defensa sí, obvio, para el hombre que defiende a su familia o que se defiende a sí mismo, pero cómo no lo podemos aplicar a las mujeres que se defienden a sí mismas o a sus hijos, y en referencia a eso justamente estuve trabajando en particular con distintos casos dentro de acá de la unidad 8 y de la unidad 33, donde hay mujeres y mujeres madres. Hay varios casos donde 3, 4, 5, muchísimos, donde mujeres en el año 2005, 2006 son acusadas de haber matado a sus maridos. En muchos casos no ha sido así, pero se las ha culpado con la única prueba de que ellas habían hecho denuncias de haber sido violentadas o abusadas por sus parejas, y solamente con esa prueba fueron culpadas y sentenciadas a una perpetua. Otros casos sí, obviamente, donde sí ellas han matado a sus maridos o a sus parejas en su propia defensa o en defensa de sus hijos, y no se les ha aplicado la legítima defensa. Y en relación a eso, el año 2016, 2017, si no me equivoco, hubo una resolución judicial de un tribunal de acá de La Plata, donde se aplica por una de las primeras veces excepcionales la legítima defensa en el caso de una mujer que mató a su marido por defenderse a ella y a su hija que tenía 9 meses aproximadamente. Pero bueno, y también eso, ¿no? Que la legítima defensa la empezamos a aplicar ahora, equiparada junto con el hombre, por todo el movimiento que hay de mujeres, y que empezamos a decir, bueno,
también tenemos derecho a que se nos permita la legítima defensa en esos casos. Y también quería agregar que la mujer también es juzgada dentro de las unidades penitenciarias, teniendo un doble juzgamiento por haber sido malas madres, con sus propias compañeras, pero también por parte del servicio penitenciario. Hay un tema muy difícil de tocar dentro de las unidades, como es el aborto. Todo el movimiento de aborto legal y la causa que lleva al aborto legal, las mujeres, el 80, el 90% de las mujeres dentro de las unidades penitenciarias no lo apoyan y no están ni un poco de acuerdo en la causa por ese mandato social de ser madre, ¿no? Y de juzgar a quienes han cometido delitos en relación a sus hijos. Eso. Creo, perdón, voy a aportar un poquito a lo que dijo acá Luciana, que creo que también es muy importante tener en cuenta, digamos, justamente lo que hablábamos de la distinta clase social. No es lo mismo ser una mujer blanca, digamos, con un estudio, viniendo de una familia X, que ser una mujer de un barrio totalmente marginado, que vive en un hacinamiento, que obviamente no tiene estudios, que muchas veces no puede ir al colegio, etcétera, etcétera. Y eso también recae mucho en el cristianismo. Yo creo que también muchas mujeres que están presas, obviamente que son justamente de un poder adquisitivo bajo, digamos, económicamente muy invaluable, digamos, que no tienen, entonces también recaen en el cristianismo, digamos, para poder empoderarse justamente de no estar de acuerdo con el aborto, porque creen que para lo único que vinieron a este mundo es para ser madres. Entonces eso también es algo que ellas no se replantean su decisión de ser madre o de elegir ser madre y en qué condiciones, que es justamente lo que la causa del aborto legal, seguro y gratuito pondera. Y además de eso, de que han sido madres muchas desde muy jóvenes, o sea, siendo adolescentes básicamente. Entonces como que justamente por eso es que repelen a esta marcha o a esta causa, digamos, que estamos luchando casi todas las mujeres hoy en día. Y eso tiene mucho que ver también con la desigualdad de la clase social. Me parece a mí, no es mi punto, ¿no?, que hago. Y también me da mucha impotencia muchas veces cómo el aborto es penado para las mujeres, no para los hombres que a veces siendo parejas también están de acuerdo, y además de ello, de que si bien se tiene hoy en día un concepto de una buena madre, también desde estudiando, la mayoría que estudiamos abogacía, tenemos nuestros clases de derecho romano, etcétera, donde nos enseñan el buen pater de familia. Y hoy en día muchos hombres abandonan su, digamos, rol de buen padre desde lo económico, desde lo emocional, desde lo contencioso, desde el amor a sus hijos, los abandonan, no tienen ningún problema, y lo único que el Código Penal te recepta es justamente hacer una demanda por alimentos, digamos. Fíjense la disparidad también que hay, ¿no?, en el castigo a una buena madre y en el castigo a un buen padre. Me parece que la criminología ahí también es como que hay que empezar a forjar. Era el aporte que quería hacer respecto a lo que decía Luciana, que ella trabaja en las cárceles, y yo tuve la oportunidad también de asistir más o menos y de militar, entonces por ahí se me ocurría poder aportar con eso también. Está buenísimo lo que están diciendo y de hecho viene desde la óptica de la perspectiva crítica o lo que llamaríamos la tecnología crítica de izquierda, digamos, que sigue hasta nuestros días, que es la idea de que el feminismo tiene que ir de la mano con una óptica de las clases subalternas, como llamaba barata, o más desaventajadas, como le diríamos hoy en día, digamos. La lucha feminista sola no, para esto al menos, en lo que es la criminalización, y la criminología no sirve, tiene que ir de la mano de un cambio de paradigma mucho más grande, para que logremos efectivamente ver un cambio. Por ahí, hola, buenas tardes. Acá una cosita chiquita que quería decir que por ahí se llega fácilmente a la conclusión, en antítesis a lo que leía por ahí en el chat, que decía alguien que habíamos avanzado mucho, todo lo que, esta línea sobre la que venimos hablando, ¿no? De qué se necesita para acusar a una mujer y qué pruebas se necesita para acusar a un hombre y la diferencia de penas que hay. A mí particularmente me hace pensar que no hemos avanzado nada, porque la clase pasada cuando se citaba, por ejemplo, el caso de adulterio era, que qué fácil que era demostrar el adulterio en la mujer si había estado una vez con una pareja extramatrimonial y que para el hombre era otra la forma de probar el adulterio, tenía como que tenía una familia paralela básicamente. Y en esta línea yo trabajo en una fiscalía, lo mencionaba recién en el chat, que es increíble la cantidad de causas de abuso sexual y violencia de género que se archivan por falta de prueba.
ni siquiera se contempla llevar adelante o judicializar concretamente un caso con el testimonio de la mujer. Se necesita más pruebas, según un fiscal, obviamente, fiscal hombre. Entonces, bueno, nada, eso era remarcar que para mí, sinceramente, no hemos avanzado nada. Se transmutó la cuestión en la medida de lo que está escrito, pero no de lo que se lleva a cabo después en el efectivo acto judicial, ¿no? Así que bueno, para replantear eso de que hemos avanzado, la verdad que me parece que nos falta muchísimo y empezar a visualizar estas cosas es muy importante. Solo eso. Estoy de acuerdo con vos, Tatiana. Si les parece, ahora le vamos a dar lugar de nuevo a Juliana que termine su intervención, para que después nos quede un ratito final para seguir debatiendo. Bueno, genial. Compañeras, se me escucha, ¿no? Sí. Estaba acá Por las atentamente. dudas, perdón, Sí. yo voy a sugerir que por las dudas apaguemos las cámaras de vuelta, porque veníamos también. Tranqui. Primero que nada, después le voy a decir a Iva que les pase mi mail, o bueno, ahora lo escribo, para que me hagan las consultas que estén pertinentes, porque se me trabó, tuve problemas técnicos. Les puedo compartir mayores bibliografías, contar un poco de mi tesis de maestría, que me abrió la puerta un montón de conocimiento que desconocía como abogado. Y no venía diciéndoles que escuchaba atentamente todos los intercambios que venían teniendo, porque cuando se generan estos debates, yo aprendo mucho de ustedes, así que no es que estaba silenciado porque no me interesaba, sino justamente me hago a un lado y aprendo y escucho todos los puntos de vista de una psicóloga, de una defensora, de un estudiante, de una egresada. Es sumamente enriquecedor todo este intercambio. Y por último, yo quiero, brevemente voy a tratar de ir salteando algunos conceptos, pero quería definir, sí, teóricamente, qué es lo que entiendo por androcentrismo del derecho, ¿no? Que esto lo pueden haber escuchado, leído en muchos lados, y qué significa, bueno, cómo llegamos a esta definición, a estos postulados. Tenemos que aceptar en principio que una de las características de nuestras culturas y tradiciones intelectuales es que poseen esta característica de androcéntricas, pues están centradas en el hombre y han hecho de este el paradigma de lo humano. Por lo tanto, si el hombre se asume como representante de la humanidad, los estudios, los análisis, las investigaciones, narraciones y propuestas se van a enfocar en la perspectiva masculina, la cual no será asumida como parcial, sino como un hecho totalmente objetivo, universal e imparcial. El Estado moderno, como bien lo explicó en la primera clase el compañero, a través del derecho, situó a las mujeres en una posición inferior respecto del hombre ciudadano. Esa ubicación jurídica subalterna quedó en clara evidencia con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es en este sentido que Mackinnon afirma que el Estado es masculino, dado que la ley ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. De esta forma, el Estado liberal constituyó con coacción y autoridad el orden social a favor de los hombres. Los feminismos jurídicos problematizaron y ahondaron en este conflicto de la modernidad, al cuestionar los pilares básicos constituidos por el principio de la legalidad, la igualdad ante la ley, la ciudadanía. Los interrogantes feministas interpelaron y discutieron las maneras en que el derecho reguló los límites ciudadanos. Se logró evidenciar la responsabilidad que ha tenido el derecho al estar guiado por intereses masculinos, al constituirse como un instrumento de control y de opresión hacia las mujeres y disidencias, lo que puede apreciarse en asuntos relativos al cuerpo, la sexualidad, las identidades, los estereotipos y los espacios socialmente construidos a lo largo de la historia, los que se han visto fortalecidos y legitimados por los diferentes sistemas jurídicos. Precisamente, la conversación que tuvieron recién, ese intercambio, va por ahí. Todos esos casos que señalaron, significa esto. Alicia Ruiz, en su obra titulada Por una teoría crítica del derecho, señaló que las calidades de hombre y de mujer, de niño, de niña, de padre de familia, delincuente, de víctima, están jurídicamente construidas. Así, definido como una práctica
el derecho descompone, constituyéndolos, con lo cual será padre o delincuente quien el derecho afirme que será padre o delincuente. Así que las epistemologías y esas aspiraciones de neutralidad contra la tradición científica positivista. ¿Se traba? Se escucha bien, normaliza. Levanten el pulgar cuando se normaliza. Ahora se normalizó, pero hay una parte que no se escuchó de lo último que dijiste. Bueno, estaba contando la obra de Alicia Ruiz en su teoría crítica del derecho, que señala que las calidades de hombre y de mujer, de niño, de familia, y de víctima, están jurídicamente construidas. Entonces define el derecho como una práctica social instituyente. Así que estas epistemologías feministas se levantaron contra la tradición científica positivista y las aspiraciones de neutralidad y objetividad, para derribar uno de los grandes discursos legitimadores de la opresión propios del pensamiento hegemónico. Lograron sacar a la luz esta ideología discriminatoria incrustada en la estructura profunda del derecho, la mujer arraigada en las leyes. Para graficar esta discriminación y subordinación de la mujer a través de los ordenamientos jurídicos, basta señalar una serie de ejemplos sucedidos a lo largo del tiempo y otros que son más actuales. Recordemos que los estados, a través de sus poderes legislativos, sancionaron a lo largo de la historia, y aún lo siguen haciendo, una diversidad de normas jurídicas que castigaban penalmente la homosexualidad, el adulterio, el aborto y aquellas conductas que atentaban contra la honestidad de la mujer. Mientras que otros ordenamientos ajenos al derecho penal prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo, denegaban el derecho a la identidad a las personas de género disidentes. Los delitos sexuales fueron vistos como un atentado contra el honor y las buenas costumbres de la familia, y concretamente los intereses del pater familia, que recién comentaba la compañera. Tanto en Argentina como en otros ordenamientos, el adulterio de la mujer estuvo más gravemente castigado que el del marido. En esta línea, si el hombre descubría los secretos de su mujer o abría su correspondencia, se beneficiaban de la excusa absolutoria prevista en la legislación. Además, el débito conyugal posibilitaba las violaciones dentro del matrimonio y anulaba toda posibilidad jurídica de aplicación de una condena. Por ejemplo, el Código Penal argentino de 1886 establecía que la violación de una mujer casada era reprimida con una pena de hasta 10 años de prisión. Si la mujer fuera honrada, de hasta 6 años. Y si la víctima de la violación era una prostituta, la pena era de hasta 6 meses. Posteriormente, el Código Penal de 1921 sostenía que en los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, el delincuente quedaba exento de pena si se casaba con la ofendida. Este delito, adivinen, pero estuvo vigente hasta 1999, año en que se produjo una reforma integral en este capítulo del Código Penal. Sin perjuicio de que nuestro país ya era signatario de la CEDAW y la Convención Belén do Pará, curiosamente se introdujo la figura del avenimiento. Esto es el delito de género. En el 2012, luego del femicidio de Carla Figueroa en la localidad de General Pico, allí en La Pampa. Esto permite advertir que la tensión entre el derecho y el género queda en evidencia lisa y llanamente a través del discurso jurídico, es decir, que la discriminación y el desconocimiento de los derechos proviene de la propia letra de la ley. Se puso en evidencia que el derecho no es objetivo, no es neutral y no es universal. Frente a esto, vuelvo con el tema de epistemologías y los marcos de referencia aportados por los feminismos jurídicos, porque contribuyeron a la reinterpretación y la posterior reformulación del derecho al poner en evidencia que el derecho no es objetivo, neutral y universal. Vuelvo sobre eso. Si bien las conquistas de derechos en relación a las mujeres y diversidades han sido notables, tanto a nivel local, regional, como universal, al sancionarse leyes integrales, tratados y convenciones específicas en la materia, el androcentrismo del derecho no ha desaparecido. Los primeros pasos en la construcción de la
agenda de política Juli, ahí se trabó. focalizadas en las mujeres a nivel internacional. Sí, dale. Juli, ahí se trabó, dijiste los primeros pasos, se trabó y ahí volvió. Bueno, estaba contando que los primeros pasos en la construcción de esta agenda de políticas focalizadas en las mujeres a nivel internacional comenzaron con un notable dinamismo a partir de la década del 70. De los instrumentos internacionales se desprenden innumerables normas protectoras de sus derechos. Pero si bien es cierto que este estatus de igualdad formal que se ha creado quiere, la discriminación no es ley, sino que se presentan no tan solapadamente en los procesos de criminalización, esto que contaba hoy al principio. Puede ser tanto en la criminalización secundaria, que es cuando se aplica la ley, o discriminaciones en la criminalización terciaria, que es cuando se lleva a cabo la ejecución de la pena. Es ahí donde el sistema actualmente vemos que expresa y reproduce subjetividades masculinas que impiden el efectivo acceso a eso. Para dar un símbolo de la ley penal, en un caso concreto, además de todo lo que ya relataron, que estuvo buenísimo, podría traer a colación el caso de la violación de la manada en España, o la de Puerto Madryn de hace poco, o el fallo sobre el femicidio de Lucía Pérez en nuestro país, donde los tribunales estereotiparon y juzgaron la conducta de las víctimas para deslindar las responsabilidades de los autores. Es decir, se trasladó la carga de las agresiones hacia las propias víctimas. Entonces, es acá donde Carol Smart habla del derecho como estrategia creadora de género, al sostener que la ley no es simplemente una fuerza coercitiva, sino que también es un discurso y refuerza las normas de género. En otras palabras, sostiene que la ley no se limita a operar en las realidades de género preexistentes, sino que realidades. Puedo dejar en claro que cuando menciona el derecho, o precisamente el derecho penal, en línea de nuevo con los postulados de Vergali, hago referencia a un concepto de sistema penal compuesto por un aspecto estático, que este sí incluye el entramado normativo, jurídico penal, pero lo más importante es el aspecto dinámico, que se constituye cuando esas normas son aplicadas por las instancias del sistema penal. Es decir, que el análisis recae sobre el conjunto de instituciones, funciones, estrategias y discursos que integran el sistema penal en tanto elemento de control social que expresa el poder punitivo del Estado. Vuelvo sobre la importancia que tiene en este sentido la sociología jurídico-penal como una herramienta sumamente interesante para estudiar el impacto que tiene el derecho en la sociedad. Barata, que ya lo mencionamos, el referente de esta disciplina, señaló que los espacios de la sociología jurídico-penal, estos espacios de análisis son la formación y aplicación de un sistema penal, las reacciones institucionales de los organismos oficiales de control de la desviación, las reacciones no institucionales frente al comportamiento desviado, y las conexiones entre el sistema penal y la correspondiente estructura socioeconómica, que hace un rato hablaba Camille. Es decir, para comprender la articulación entre las instituciones penales y el derecho en relación a la socialización de género, acá quiero traer a colación un concepto que utiliza Foucault, que es el de dispositivo. Él sostuvo que el dispositivo debe ser entendido como una red, un conjunto heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, etc. Advierte que los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho, y agrega que el dispositivo no captura sujetos, sino que los produce. Es decir, esto es lo importante, que produce subjetividad. De allí que la utilización de este concepto nos permite, o nos permitiría, detectar cómo los individuos inscriben en sus cuerpos un modo y una forma de ser, dependiendo las fortalezas del derecho a una sociedad, por ejemplo. Pero no cualquier manera de ser, sino que las subjetividades responden a este dispositivo.
cuyo objetivo consiste en administrar, en gobernar, en controlar y orientar los comportamientos y pensamientos de los individuos. Anitú en ese sentido sostiene que los dispositivos y técnicas dan cuenta de la construcción de cuerpos y de relaciones sociales, por supuesto, y de su posterior reproducción, como así también de la profundización del orden dado en el diagrama de poder en el que están inmersos. Y para finalizar, me gustaría resaltar que considero en lo personal de utilidad, además de esta caracterización brindada por Foucault, la de Agamben. Él entiende que para la comprensión de lo que es un dispositivo, es todo aquello que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar y controlar las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. Esto tiene que ser relacionado con lo que dijo Francisco en la primera clase sobre las estrategias de control social. Por un lado están las estrategias de control social formal, representado por los aparatos de socialización provenientes del Estado y las agencias que lo componen, ya que es un control institucionalizado, que se exterioriza a través de los ordenamientos jurídicos. Pero, después, que también es muy importante, operan otros ámbitos, que son los ámbitos de control social informal, como sucede, por ejemplo, con los clubes, la familia, la iglesia, la educación, el trabajo, los medios de comunicación, que tienen la función social de conformar el espacio donde estos sujetos construyen su propia identidad y sus pautas de conducta. Es decir, me parece sumamente atractiva también la idea de pensarlo en estos términos, ¿sí? Un poquito de sociología jurídica que permite desarmar estas redes normativas, estos discursos de poder, de dominación y subordinación, para comprender las lógicas de poder que están insertas en ello. Espero que se haya escuchado bien. Pido de nuevo las disculpas del caso. Quedo a disposición para todas las dudas, preguntas, consejos, críticas. Voy a dejar mi mail ahora en chat. Y bueno, Cami, no sé qué te parece, vamos a hacer un intercambio más. No sé si da el tiempo, no sé a qué hora termina en realidad esto. Pero bueno, Yo creo que termina encantado de a las participar. 6:30. Perfecto. Honestamente, puede que me esté equivocando, la verdad. Termina a las 6:30, sí. Genial. Ya la Bueno. pandemia me tiene más desorganizada. Pero sí, la idea ahora es darles lugar a ustedes, a todos y todas los que quieran participar o hacer algún comentario. Acá Nadia Boludar pregunta si podemos acceder a tu trabajo, Juli. Es lo que les decía antes, Julián le va a dejar el mail a Iva o a ustedes. Yo estoy hablando como si el mail de Juli fuera el mío, pero para hacerles llegar la tesis. Ahí está. Ahí lo puse. La tesis no la puedo circular porque no está publicada todavía, pero tengo trabajos y resúmenes previos, que básicamente son lo mismo, pero por una cuestión de editorial, digamos. Se las voy a pasar por privado, digamos, los resúmenes y los bosquejos previos que tengo todo, y es el día de hoy que las sigo modificando y sigo construyendo cosas. De hecho, para hoy también modifiqué bastante para esta charla con ustedes, y les voy a pasar todo esto. Bueno, contarles que también estoy inscrito y ya me admitieron para hacer el doctorado en Barcelona con orientación en criminología y sociología jurídico-penal, y voy a abordar este tema. Juli, todavía perdón, no se te he escucha. concluido el 90%, y va a ir un poquito sobre hecho, las distintas. ¿Ahora se escucha un poquito mejor? Ahí sí, yo lo escuché, pero tal vez porque estoy sesgada, porque ya lo sé, digamos, pero les estaba contando lo del doctorado. No sé qué tanto escuché y qué tanto anticipé. Esa parte no se escuchó. Sí. Bueno, estaba contando que también fui admitido para hacer el doctorado en la Universidad de Barcelona, que voy a ahondar un poquito más en este trabajo, y encantado de también ya, eso se los puedo mandar, el índice de lo que pretendo investigar los próximos años de mi vida. Pero bueno, encantado de formar parte
de estas jornadas, que no hace ni más ni menos que enriquecer el debate, salir de una postura rígida, formal, legalista, que es lo que quiero hacer como abogado, y también transmitir esa idea. Y ahí estoy leyendo una pregunta de Camila. Sí, Camila. Pasa que si lees a Zaffaroni, por ejemplo, te va a hablar de una criminalización determinada en cuanto a discriminación y estigmatización de los sujetos que la norma destina, digamos. ¿Se acuerdan que hoy señalaba a Sutherland con los delitos de cuello blanco? Zaffaroni dice que el derecho penal captura las conductas más burdas. Uno dice, basta con arrimarse a la puerta de una cárcel y ver los sujetos que están adentro. Entonces, Zaffaroni también habla de la criminalización primaria en ese sentido, el efecto estigmatizante y criminalización, más que nada va por ese lado, pero yo prefiero optar la primaria así como el proceso de creación normativa y dejarlo ahí. A pasar a la secundaria, cuando el jueza o los operadores de la justicia tienen que aplicarla e interpretarla en el caso concreto, y la terciaria destinada a la ejecución de la pena. Yo me enrolo en esa teoría. ¿Se escucha? Se cortó un poquito al final, pero de paso intervengo para comentarles a todos que, bueno, tienen el mail de Julián en el chat, si no nos escriben a nosotros al mail del observatorio. Si les quedó alguna duda de esta clase o algo, ahora los dejo a Cami y a Julián para que cierren. Hay gente que me dice que por ahí no les llegó el link de la bibliografía. Yo le mandé el link a todos los que fueron inscriptos. Por ahí hay gente que se ha metido en el seminario, que ha obtenido el link de Zoom y no se ha inscrito, por eso por ahí no está registrado y por eso no les llega el link. Cualquier cosa me escriben al correo del observatorio y los inscribimos, no hay problema. Así que bueno, agradecerles por estar todos y todas acá, pedirles disculpas por las cuestiones de conexión, nadie está exento de Zoom, así que espero que se haya entendido y cualquier duda nos consultan. La idea es que bueno, esto se hace un poco a pulmón y a voluntad, así que espero que puedan entendernos y disculparnos por esos problemitas. Y desde ya agradecerles muchísimo a Cami y a Julián por su tiempo y las exposiciones súper claras y súper interesantes, así que espero que lean la bibliografía, que sé que varios nos dijeron que estaba muy buena y lo comentan, así que cualquier cosa nos consultan. Los dejo a ustedes, chicos. Yo más que decir algo más, agradecerles a ustedes, sobre todo a vos, Iva, que organizaste todo esto. A nosotros, creo que hablo por Juli y por mí cuando digo que nos encanta dar esta clase y traer estos temas y discutirlos, además con gente que no conocemos, digamos, salir tal vez un poco del ámbito de la UBA y ampliar los horizontes está buenísimo y terminamos aprendiendo más de lo que, o al menos a mí me pasa que me voy aprendiendo más de lo que expuse. Y eso está buenísimo. Lo único que agregaría, no sé quién me preguntó por el tema de los delitos de omisión de malas madres. Si quieren, yo estoy terminando un trabajo sobre ese tema. Cuando se pueda, se los mando. Hay alguien que preguntó y perdí la pregunta en el medio del chat. Así que lo mismo. Es un trabajo, acá está, Luciana. Es un trabajo cortito, pero si te sirve, me escribís acá y te lo mando. Perfecto, yo también adhiero a las palabras de Cami. Vuelvo a pedir disculpas. No sé si ven mi foto o que hay un acantilado. Bueno, yo estoy a 350 metros de ese acantilado. Estoy en un pueblo cumpliendo un aislamiento, ¿sí? Obedece a eso, la razón es que estoy sin señal. Estoy en una casa familiar prestada con mi perro. Entonces se dio todo de forma imprevista, por lo tanto no tengo la señal que debería tener para un evento como este. Para la próxima clase que me toque intervenir, que va a ser de la mano de Rosario Gauna, ahí sí voy a tener wifi, va a ser súper dinámica, así que espero que estén ahí y disfrutemos de la clase como nosotros hemos disfrutado hoy.
Bueno, agradecerles sobre todo porque en este contexto no es fácil estar casi 2 horas enfrente de la computadora prestando atención, y eso ya es un montón en el medio del aislamiento. Bueno, no sé cómo están allá en La Pampa, están un poco más tranquilos, me parece que acá. Pero Acá estamos un poco más tranquilos, pero acá hay gente de todos lados, así que todos tenemos situaciones distintas. Así que bueno, agradecerles. Acá, hay un mensaje para vos, Iva. respecto al taller que comentaste al inicio de la clase, te enviamos un mail para poder saber los detalles de la inscripción. Yo ahora no les quería robar este espacio a los profesores, pero ahora les comparto el link de inscripción para el taller que comienza el viernes también, para quienes quieran anotarse. De nuevo, repito, para el que no escuchó, es un taller de ejecución de la pena y contravención, gratuito, destinado a la comunidad en general, tengan o no conocimiento en derecho. La idea es hablar un poco de la cárcel, de la pena y de la contravención, en términos que podamos manejar todos y todas, para lo que vemos en los medios, lo que nos llama la atención y lo que repetimos por ahí sin saber mucho. Uno de los profes que va a estar es Francisco Bompadre, que lo veo acá conectado también, que fue el que dio la primer clase, lo explotamos todo el tiempo en todas las clases, así que ahora les comparto el link de inscripción para ese taller. Iva, hola, ¿cómo andás? Ya que me mencionaste, intervengo. Quería saludar a Cami y a Julián, muy buenas las clases, digamos, muy interesante el tema. Y sí hacer una muy pequeña reflexión, muy cortita, ya por la hora que y por todo lo que hemos estado escuchando, pero que en alguna medida la función también que tiene, ¿no? O sea, el campo jurídico, en sentido amplio, de la criminología, es tensionar de alguna manera la dogmática penal, porque ninguna asociación de presos o familiares de presos va a correr con la interpretación de la dogmática penal diciendo, mire, hemos salido de la cárcel, hemos cumplido menos años gracias a la dogmática penal, o la dogmática penal es la liberación de la población penitenciaria, ¿no? La dogmática penal, más allá de cómo se constituyó históricamente ese campo, termina siendo un campo, digamos, muy limitado en sus análisis por la falta de herramientas y de vinculación con la realidad social. Que la criminología sí tiene esa posibilidad de nutrirse de un montón de disciplinas y saberes sociológico, antropológico, histórico, etcétera, que le permiten tensionar ese discurso a veces tan cerrado, tan formalista, tan idealista, tan salido, digamos, ¿no? de lo que realmente pasa en nuestras calles, en nuestras ciudades, digamos. Por eso que está muy bien que el feminismo también irrumpa, ¿no? en todo lo que decía Camila, respecto de los argumentos defensivos de las mujeres que por alguna situación terminan siendo victimarias de algún tipo de hecho penal. La verdad que no se puede esperar tanto demasiado desde el propio campo interno de la dogmática penal, sino que a través de la atención que desde afuera de la criminología y otras ciencias, entiendo yo, sociales, pueden lograr influir. No sé si Camila y Julián opinan lo mismo, pero digo, es el gran debate político, ¿no? Que uno como parte de esta cultura jurídica siempre tiene con los penalistas, con los profesores de derecho penal, digamos. No tienen una teoría del Estado, no tienen teoría de género, no tienen un sinfín, digamos, de elementos imprescindibles para las discusiones políticas, y terminan decidiendo, ¿no?, bajo construcciones formalistas, la vida de tanta gente, o la libertad de tanta gente. Yo estoy absolutamente de acuerdo. He discutido con varias personas que se dedican a la dogmática, tal vez porque no es el campo en el que más he estudiado y quizás me estoy perdiendo algo, pero sí considero que hace falta por lo menos mezclarlo un poco, digamos, tanta teoría y tanta rigidez con lo que pasa en la realidad. Así que sí, coincido. Totalmente. Adhiero a lo que dice. Bueno, Julio en modo robot está adhiriendo. De hecho, es muy curioso porque yo cuando terminé la carrera, que tenía ese gustito a poco en cuanto a la investigación, digo, bueno, voy a hacer un máster. Decime si se corrige. Bueno, está todo bien. Adhiero a todo lo que dice Francisco. Quería compartir eso. Ahí al final se te escuchó, Juli. Así que bueno, gracias por escuchar y por participar. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna duda. Con respecto al taller del viernes, después se los comparto por
por mail, si quieren, porque por ahí la idea es no distraerlos en el chat mientras tanto. Yo sé que es el link de la asistencia, el link de la bibliografía, el link de otras cosas, la idea es que puedan seguir a las y los profesores y no se distraigan con lo que está pasando en el chat más que alguna consulta de la clase puntual. Así que no se preocupen, yo después se los paso por el mail. Cualquier cosa me escriben. Así que si alguien más tiene alguna consulta sobre la clase o quiere hacer algún aporte, si no, los dejamos por hoy. Ahora comparto de nuevo el link de la asistencia. Gracias. Bueno, nos vemos en las próximas clases. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chau, Chao, chau. gracias. Adiós. Gracias, muy bueno. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao, que tengan linda semana.